Regresamos a escaño 131 y el día de hoy, como ya lo saben, conversamos sobre la función de representación. Esta relación que debe ser estrecha, pero sobre todo constante y efectiva entre los congresistas y la ciudadanía, es decir, sus electores. Ya se encuentra con nosotros, tal como lo habíamos anunciado, el ex oficial mayor del Congreso de la República, con más de 15 años de experiencia en lo que es la labor, la función parlamentaria. Me estoy refiriendo al actual director ejecutivo de Reflexión Democrática, el doctor José Eliche Navarro, a quien le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Va a ser muy valioso para nosotros contar con su experiencia, que usted nos comente su experiencia, pero también que nos diga cuál es la situación actual de la función de representación en el Congreso, ¿no? ¿Qué mecanismos se tiene, si se está cumpliendo o no con ello y cómo mejorarlo sobre todo? Bueno, lo primero que hay que decir y quizás recordar es que el Congreso y el Parlamento en general se define como la Asamblea Representativa del Pueblo. Eso significa que siempre debe haber sintonía o una sintonía importante entre el Parlamento y la ciudadanía. Si esto no ocurre, entonces nos encontramos en una paradoja. ¿Cómo así la Asamblea Representativa del Pueblo tiene un nivel de aprobación demasiado bajo? Que es lo que está ocurriendo en nuestro país. Esto significa también que tenemos que hacer algo para recuperar el sentido y el significado de la representación parlamentaria y, ¿por qué no decirlo?, para recuperar nuestro Parlamento. Muchos ciudadanos de repente no saben a lo que nos estamos refiriendo. ¿Qué es representación? Representar significa ponerse en el lugar de otro. Es decir, cuando nosotros elegimos a los parlamentarios y a las parlamentarias, lo que estamos haciendo es designando a ciudadanas y ciudadanos para que en nuestro nombre, en nuestra representación, en lugar de nosotros, debatan aquellas cosas que nos interesan a las ciudadanas y los ciudadanos en general y tomen decisiones justamente en nuestra representación y con nuestra autoridad. Justamente, doctor, las últimas encuestas a nivel nacional señalan que un porcentaje mayor al 80% no se siente representado por sus actuales parlamentarios. ¿Cómo mejorar esto? ¿Se tienen los mecanismos actualmente? Lo que ocurre es que el problema no se genera propiamente en el Parlamento, es decir, en nuestro Congreso de la República. El problema está en el sistema político, esa es mi opinión. ¿Cómo así? Nosotros podemos verificar que tenemos un sistema de partidos muy debilitados y partidos, o sea, los propios integrantes del sistema, bastante también debilitados orgánicamente. Es decir, los partidos no están sirviendo como esos órganos de intermediación de la opinión entre el pueblo y el Estado. Y eso hay que recuperarlo, hay que fortalecerlo de alguna manera. Hay una especie de fórmula, no es una fórmula mágica, pero que sí se repite mucho en el ámbito parlamentario. Sin buenos partidos políticos no podemos tener buenos grupos parlamentarios. Y sin buenos grupos parlamentarios no tendremos un buen parlamento. Necesitamos, de alguna manera, ocuparnos del problema de las organizaciones políticas que deben servir como órganos de intermediación de la opinión y también de las necesidades, las expectativas, los mensajes, etcétera, entre la ciudadanía y el Estado. En este caso específico, del Congreso de la República, del Parlamento, que, reitero, debería ser, es la Asamblea Representativa del Pueblo. Hay intentos, doctor, no solo en materia legislativa, lo que son proyectos, sino también incluso hubo una comisión que la presidió la primera vicepresidenta, la congresista Carmen Omonte, con quien hemos estado conversando también, la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Función de Representación. Pero ¿qué frutos va dando esto? ¿Se está yendo por el camino correcto? Yo creo, bueno, al inicio, cuando se inició el trabajo de esta comisión, tuve la oportunidad y el honor de estar presente, creo, en la primera o segunda sesión y dar mi punto de vista, compartiendo el espacio con otro ex oficial mayor del Congreso, José Chevasco. Ambos estuvimos juntos y tratamos de aportar desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, para apoyar el trabajo de esta comisión. Yo creo que sí. Los lineamientos que hasta entonces la comisión había acordado, sobre los cuales iba a trabajar, creo que eran los correctos, ¿no? Es decir, se trataba un poco de revisar o explorar la posibilidad de modificar la legislación electoral para permitir una mayor cercanía entre la ciudadanía y el Parlamento. Por otro lado, también se habló, no sé si en el informe final está y si finalmente se va a implementar, la recreación, digo recreación porque antes existieron, de las oficinas descentralizadas sí, claro, del que Congreso de la como República, recomendación principal, ¿no? Que creo que es algo muy importante. Creo que hay que hacer algunos ajustes reglamentarios que permitan o que promuevan, si no la eliminación, la reducción al mínimo, por ejemplo, de fenómenos como el transfugismo,
¿no? Creemos que hay que depositar mayor confianza y mayor responsabilidad en los grupos parlamentarios para eliminar el individualismo parlamentario que por conductas individuales a veces injustamente aleja al Parlamento como corporación, como institución en su totalidad de la ciudadanía. Yo creo que el rumbo era el adecuado, no he podido leer el informe, me imagino que con esos lineamientos han continuado y en ese sentido le han dado contenido a este informe que ojalá sus propuestas sean implementadas. ¿Por qué serían importantes estas oficinas descentralizadas? Para sumar ya a lo que existe la semana de representación, ¿sumaría algún aporte o hay algo más que se puede hacer? La idea es llevar de alguna manera al Parlamento más cerca de la ciudadanía, pero de manera estable. Cuando las oficinas existieron, y yo era un funcionario del Congreso en ese entonces, yo creo que empezaron a funcionar bien. Creo que su desactivación fue una mala decisión, debieron continuar, se les debió dar la oportunidad de que muestren su utilidad, como que la están demostrando. Tuvimos casos, por ejemplo, en ese entonces, en algunas oficinas, las personas se empezaron a acercar a las oficinas del Congreso en el entendido de que se estaban acercando al Congreso mismo. Es decir, no era necesario venir hasta Lima, salvo en casos excepcionales. Bastaba acercarse a las oficinas descentralizadas, que además eran compartidas por los parlamentarios de la circunscripción de diferentes organizaciones políticas, que tenían, digamos, una especie de administración más o menos por turnos y que de alguna manera podían contar en esas oficinas con todos los recursos, con una réplica en pequeño de todos los recursos que el Congreso hoy puede utilizar para darle facilidades a la ciudadanía para que justamente se acerque a sus representantes por circunscripciones y al Parlamento como totalidad. Claro, porque lo que hacía hincapié, precisamente este informe del que estamos hablando, de esta comisión especial presidida por la congresista Monte, es pues que existe cada vez mayor número de habitantes que tienen que ser representados por un congresista. Entonces, es ahí donde pues la situación se complica, ¿no? ¿Cómo poder hacer frente a esto sin que signifique que surja la polémica por el tema, por ejemplo, de inversión en mayor presupuesto? Claro, la ratio de representación en el Perú es bastante baja. En comparación a América Latina, sí, ¿no? Sí, del mundo en general, ¿no? Es decir, un parlamentario representa o representaría a demasiadas ciudadanas y ciudadanos, ¿no? O sea, más de 100.000, es demasiado, es imposible atenderlos. Además del tema de los partidos y el tema de las oficinas descentralizadas, yo creo, aunque muchos no están de acuerdo, que podríamos debatir, yo sí creo que se debería aprobar, pero en principio hay que debatirlo profundamente, la modificación del sistema electoral para crear los distritos electorales uninominales. Es decir, que permitan a la ciudadanía reconocer inmediatamente quién es su representante inmediato y a él puedan dirigirse y este representante o esta representante tenga una idea más clara de quiénes son sus representados y por lo tanto ya con esa idea de circunscripción tener también más claro cuáles son los problemas que prioritariamente debe atacar o en cuáles debe ocuparse. Claro, y a partir de ello pues que digamos la legislación sea en beneficio de la ciudadanía. Claro, ¿no? que la legislación sea promovida, debatida y aprobada en mayor sintonía con las expectativas de la ciudadanía, que esa es la idea. Y eso nos va mejorando la representación. De lo contrario, vamos a continuar en lo mismo. El caso de Lima, bueno, tiene que ser y es el más representativo. Nosotros no sabemos quiénes son directamente, inmediatamente nuestras y nuestros representantes. 230.000 habitantes por congresista, me parece. Bueno, es demasiado, sí, ¿no? Más de 100.000, más de 150.000 ya es demasiado. Entonces, claro, ahí tenemos que enfrentar el problema de que como el Congreso tiene una baja aprobación, cuando se pretende o cuando se propone aumentar el número de parlamentarios, inmediatamente tenemos una reacción contraria en el sentido de que eso va a ser más caro, qué sé yo. Por eso no es una sola cosa lo que hay que hacer, son muchas cosas. Hace poco yo dije en una entrevista que hay que recuperar el Parlamento, hay que hacer que el Parlamento sea solo eso, un Parlamento. No hay que tener vergüenza de pertenecer a esta institución que es una de las grandes creaciones de la cultura y es uno de los elementos fundamentales de la democracia. Lo que hay que hacer es parar un poquito, reflexionar profundamente y ver qué hacer sinceramente para recuperar nuestro Parlamento porque es importante para el sistema democrático. La conclusión, así muy brevemente, ¿podría ser que al Congreso le falta sintonizar con la población? Eso es. La tarea principal, la primera del Congreso es sintonía con la ciudadanía.
porque si no estamos hablando de un fenómeno paradójico que es asintonía con la ciudadanía. Y eso no lo podemos permitir. El Congreso, el Parlamento acá en el Perú y en cualquier parte del mundo debe ser la asamblea representativa del pueblo y por lo tanto el pueblo se tiene que ver reflejado en él. De lo contrario vamos a tener estos niveles de aprobación y nosotros deseamos y yo deseo que esto mejore, por supuesto. Claro que sí. Le agradecemos entonces por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, su experiencia muy valiosa seguramente para el tema de la representación y cómo mejorar la representatividad de nuestro Congreso, claro que sí, a beneficio de la población. Gracias por la invitación y felicitaciones por el programa, felicitaciones al Congreso de la República por esta iniciativa. Despedimos el programa entonces, escaño 131, agradeciendo de antemano pues los valiosos aportes tanto de la congresista Carmen Omonte, primera vicepresidenta del Congreso, como del ex oficial mayor José Eliche Navarro, quienes el día de hoy nos han ayudado a hacer pues un análisis sobre lo que es la función de representación. Nosotros vamos a despedir ya el programa entonces, no sin antes recordarles que pueden escribirnos al correo que aparece en pantalla. Eso fue todo por hoy, hasta la próxima.